del ciclo de Academia en Psico con una presentación estelar a cargo de Miguel Enrique Berbeo Calderón, mejor conocido como Berbeo en México, un gran amigo, compañero de muchos talleres y ponencias y con alguien con quien se puede discutir y generar academia y conocimiento de forma muy grata. Y Miguel, te agradecemos. No ocupas presentación, pero eres neurocirujano en la ciudad de Bogotá, en la Fundación Santa Fe. No, ahí no, San Ignacio. Eso. Y perteneces al grupo de neurocirujanos que nos hemos dedicado 100% a cirugía de columna. Es un honor para nosotros tenerte. Te cedo el micrófono y la cámara y a degustar tu presentación. Bueno, pues muy buenas noches a todos. De verdad me siento muy honrado por la invitación. Con Alberto nos conocemos hace muchos años y como dice él, compartimos muchas situaciones de estudio, de aprendizaje, de práctica y de amor por ese tema que es la columna. Y pues nada, con México nos une una gran amistad también desde hace mucho rato. Para nosotros es como un segundo hogar. Nosotros disfrutamos mucho cada vez que vamos, cada vez que estamos hablando con amigos mexicanos. Tenemos la fortuna también de tenerlos de visita en nuestro hospital casi todos los meses. Tenemos colegas que van y nos acompañan. Ahorita tenemos otros dos colegas que nos están acompañando en este momento. Y pues nada, como dijo Alberto, no es una charla magistral, es como una reunión de amigos y la idea es que voy a exponer un montón de conceptos que no son novedosos y más bien como la manera en que nosotros las vemos y tratamos de aplicarlos con una técnica quirúrgica en específica. Hablábamos con Alberto ahorita al principio que esta técnica no es de nuestros grandes amores, pero pues la conocemos, la hemos utilizado y pues estamos abiertos claramente a la discusión. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y espero que nos divirtamos juntos un poco esta noche. Entonces, vamos a arrancar. Ya Alberto hizo la presentación mía. Muchas gracias por todas sus palabras. Aquí un poquito, ustedes ven que yo coloqué, voy a ver si puedo utilizar un resaltador de los clásicos. Aquí en el nombre, el Olive lo puse en amarillito porque Olive es un nombre comercial. El nombre de la técnica es fusión intersomática lumbar antesoas o anterosoas o presoas. Olive es el nombre que le dio una empresa que tomó el concepto del cirujano que desarrolló la técnica y la volvió una marca comercial. Entonces, por eso todo el mundo la conoce como Olive, así como el abordaje lateral transuda se conoce como XLIF, y XLIF también es una marca comercial de la técnica quirúrgica, pero bueno, se ha generalizado así, así se conoce en todo el mundo y así funciona en todo el mundo. Ese es nuestro polígono estratégico con el que nosotros tratamos de abordar a todos nuestros pacientes cuando estamos ante la posibilidad de que el paciente sea llevado a cirugía. Dentro del planeamiento preoperatorio, ustedes ven que hay algo que es fundamental, que es la evaluación clínica, Okay. la evaluación imagenológica y la aplicación de una serie de conceptos con los que tratamos de optimizar los resultados. Eso lo hacemos para todos los pacientes. En cada una de las aristas de este polígono hay cosas que son sumamente relevantes y que pues se aplican, algunas sí, a veces para todos los pacientes, no todas. Y vamos a hablar un poquito aquí en este momento de técnicas quirúrgicas, vamos a hablar del OLIF, que puede presentarse como una técnica sola para un nivel, como una técnica para múltiples niveles, como parte del tratamiento de una deformidad importante de la columna. eh, a veces lo mezclamos con cirugía abierta, con técnicas abiertas, cuando la deformidad lo amerita. Como procedimiento de mínima invasión, lo que buscamos es que no se dañen las estructuras estabilizadoras de la columna por las decisiones que tomemos nosotros en cirugía. Entonces, más que hacer incisiones pequeñas
o que el paciente sangre menos o que demoremos menos, lo que buscamos es que al paciente le vaya mejor con las decisiones que tomemos, y estas tres situaciones deben ser la consecuencia de esas decisiones, y esas decisiones hacen parte de un bagaje de conocimiento que no es de nadie, que está libre, que se puede encontrar, que, como dice Alberto, en múltiples cursos y seminarios se ha discutido miles de veces, y que pues está ahí para el que quiera adoptar ese tipo de técnicas. Lo que sí es que el que hace cirugía mínimamente invasiva tiene que comenzar a creer en la descompresión indirecta, porque es la base de la cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué es lo que buscamos nosotros cuando llevamos un paciente a cirugía que tiene una indicación de cirugía? Por, digamos, las enfermedades básicas por las que nosotros llamamos a los pacientes a cirugía, en este grupo de pacientes que se benefician de la cirugía mínimamente invasiva, que tenemos la enfermedad degenerativa, tenemos la espondilolistesis, el canal lumbar estrecho, las deformidades y las alteraciones del alineamiento sagital. Entonces, los principios básicos son estos que están allí: hacer descomprimir las estructuras neurales, estabilizar el problema para que no progrese, si lo vamos a fusionar, que sea la mejor manera de hacer la fusión, y que logremos restaurar el alineamiento sagital y coronal de la columna, que hoy en día se sabe que son marcadores de persistencia, de resolución del dolor axial, más que del dolor radicular. Esas cuatro cosas se resuelven hoy mucho con el apoyo del uso de cajas intersomáticas. No quiere decir que sea lo único, obviamente. Yo puedo hacer esto mismo con una cirugía abierta y tener un muy buen resultado en los pacientes también, pero pues cada una de estas técnicas tiene sus ventajas y sus desventajas con respecto a la cirugía abierta, y cada vez hay más evidencia de que la cirugía mínimamente invasiva, con el uso de cajas y de tecnología, eh, comienza a ser más coste eficiente que la cirugía abierta para los pacientes, sobre todo que son pacientes añosos, que son pacientes con múltiples morbilidades. Entonces, si voy a utilizar cajas intersomáticas, debo tener claro también cuáles son las expectativas de corrección con esas cajas intersomáticas. Allí dice lo que pues, la literatura señala más o menos del uso de las cajas intersomáticas para la corrección de la deformidad. Dice que 8 a 15 grados, esos valores que aparecen allí son valores promedio, eh, y que están influenciados, perdón, si yo complemento la cirugía con algún otro acto en cirugía. Por ejemplo, ustedes ven que el TILIF lo tengo acá medio tachado, porque ustedes lo conocen en la literatura, está satanizado y está marcado como que es una cirugía mínimamente invasiva con caja, que lo que produce es cifosis o que no recupera lordosis. Pero yo puedo hacer un TILIF, colocar una caja, lo hago abierto, le hago una osteotomía y puedo ganar 10, 15 grados en el nivel, y así puedo hacer con todas las otras técnicas de cirugía de cajas intersomáticas. Entonces, más que saber que con tantos grados con alguna técnica, es entender cuáles son los límites y cuáles son todos los alcances que tienen el uso de las cajas intersomáticas en cirugía. Por ejemplo, hay artículos que ya llegan a comparar y a demostrar que hay más beneficio en el uso de un buena LIF, que es la verdadera cirugía de liberación del ligamento longitudinal anterior, con una osteotomía de sustracción pedicular. Yo puedo lograr 30 grados con ALIF hiperlordótico, que es más o menos lo que puedo ganar con una osteotomía de sustracción pedicular, y me evito todas las demás complicaciones o los riesgos de complicaciones neurológicas de sangrado y de pseudoartrosis. Entonces, es como comenzar a entender todas las ventajas que tenemos con las cajas eh, y la cirugía mínimamente invasiva. Eso también es importante porque las cajas intersomáticas decomprimen, y lo que yo les decía, hay que creer en la descompresión indirecta. Nosotros siempre nos preguntan que si no convertimos a los pacientes con mucha frecuencia de una técnica mínimamente invasiva, le hacemos algo abierto por detrás porque no funcione. Siempre les digo que no recuerdo, o sea, los podré contar con los dedos de una mano los que hemos tenido que convertir, eh, porque la cirugía, la descompresión indirecta sí funciona, al punto que hay estudios que muestran que el canal continúa ampliándose, inclusive un año después de haberse hecho la cirugía. La explicación es realmente sencilla, es muy fisiológica.
todos los eventos que producen la estenosis del canal, como la pérdida de altura del disco, la luxación de las articulaciones facetarias o el plegamiento hacia anterior del ligamento amarillo. Si yo estabilizo el nivel y recupero la altura del disco, todos esos eventos comienzan a echar para atrás. Entonces, por eso todo lo que ha sido hipertrófico por el movimiento del nivel de la unidad funcional tiende a mejorar y a seguir mejorando con el tiempo. Esos dibujitos que me parecieron sumamente interesantes, yo le agregué ahí como el ejemplo de las cajas intersomáticas. Si yo utilizo una caja intersomática que no es muy alta y no logro recuperar la altura ideal del espacio intervertebral, probablemente logre una recuperación parcial de la estenosis y no la recuperación que quiero, que sí ocurriría cuando utilizo la caja que realmente necesita el paciente. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de seleccionar, y si yo logro restaurar el alineamiento focal, segmentario y la altura del espacio intervertebral, muy probablemente el paciente no va a requerir ningún otro tipo de procedimiento aparte de la suplementación con los tornillos percutáneos. Este es otro tema del alineamiento sagital. Eso sí da para hablar horas y horas y horas, que no es para nada el objetivo de la charla, pero hay que tenerlo en cuenta porque es marcador a largo plazo de la persistencia de los síntomas en los pacientes, más los síntomas axiales que los radiculares, pero influye muchísimo. Solo dos cosas para mencionar aquí. Una, que en la enfermedad degenerativa produce pérdida de lordosis y aumento de cifosis, desplazando el eje de gravedad del cuerpo hacia adelante, y los mecanismos compensatorios, que son innatos y naturales en todos nosotros, producen lo contrario: aumento de la lordosis y pérdida de la cifosis, que son patológicas, echando el cuerpo, el eje de gravedad hacia atrás. Y esa lucha entre la enfermedad degenerativa y los mecanismos compensatorios innatos es lo que al final permite que una persona se mantenga durante mucho tiempo dentro de ese cono de equilibrio de Dubocet. Y a propósito, el doctor Dubocet nos dejó hace un par de meses, tal vez falleció, pero nos dejó toda la enseñanza de su cono de economía, de su cono de equilibrio. El alineamiento sagital, el mal alineamiento sagital, tiene un artículo clave que es este del 2005 de Glassman, en el que mostró que es una cosa que es bien importante, bien, que no es como nos enseñaron, que por encima de 5 centímetros a los pacientes les duele, sino que desde el centímetro cero, que el cuerpo se va hacia adelante, se activan los mecanismos compensatorios, los músculos lumbares comienzan a contraerse y comienza el dolor de espalda. Ya que tanto lo limite a uno ese dolor es lo que hay que evaluar después. Hay un montón de cosas que evaluar en el alimento sagital. Yo traté de resumirlas en un par de diapositivas. Cosas que nos enseñan también: que el pelvic tilt debe ser de menos de 20, y la lordosis lumbar tiene que ser la incidencia pélvica más o menos 10. Ambos conceptos, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, están bien discutibles. La columna cervical y el mal alineamiento de la columna cervical ya se mete hoy en día claramente en la evaluación de estos pacientes. Dicen que hay que hacerle la radiografía del chimbrón. El chimbrón, infortunadamente, no se ha verificado que pueda interpretarse igual, porque el Chimbrow se comenzó a usar con una radiografía lateral de la cara del paciente, de la postura, y se medía la diferencia entre la línea y el plano vertical. No se ha hecho con radiografías, yo por eso no lo uso. El CSMA de más de 40 para diagnosticar una cifosis, no, ya lo vamos a ver, porque yo puedo tener pacientes cifóticos sin cambios en el SBA y, bueno, todos los demás valores. Ese, por ejemplo, es un paciente que tiene una cifosis cervical importante, ¿sí? Menos 22 grados de lordosis cervical, y no tiene el SBA aumentado, y tiene una cifosis degenerativa bien significativa. Entonces, cada paciente hay que individualizarlo. O este otro paciente que, si ustedes se fijan, está utilizando de manera excesiva todos sus mecanismos compensatorios, echando la cabeza hacia atrás para poder mantener el plano horizontal de la mirada. Y la única diferencia estructural entre estos dos pacientes, ambos con cifosis cervicales severas, es que uno tiene un Rosolí alto, probablemente un Rosolí 3 o 4, y el otro tiene un Rosolí 2. Entonces, el Rosolí 2 tiene menos capacidad de compensación y hace unos cambios posturales severos muy rápido, mientras que los Rosolí altos pueden compensar con una hiperextensión de la columna torácica, por ejemplo, llevando todo el cuerpo del alimento sagital hacia atrás, etcétera. Entonces, cada una de estas cosas son importantes de entender, porque yo eso es lo que puedo modificar cuando opero al paciente. Los parámetros del alimento sagital global, la clasificación de Rosolí, que ya la mencioné, que no es una camisa de fuerza. Hoy en día se entiende que no es que el que es
Rosolí 2 no puede ser 3 y el que es 3 no puede ser 4, no, sino que eso es como un continuum. Si un paciente, si lo que diferencia el 3 del 4 es que el 3 llega hasta 45 grados y el 4 es más allá de 45 grados de sacral slope, yo no puedo estar seguro si un Rosolí, o si un sacral slope de 44 grados no es un tipo 4 o uno de 46 grados no es un tipo 3. Hay que entenderlo más como un continuum que como una camisa de fuerza, porque eso sí nos ayuda también a entender muchos de los problemas y siguen apareciendo ángulos. Ya te entiendes como a simplificar un poco, porque pues ustedes ven, Leweg sacó un artículo con todos los ángulos que según él son los importantes y a los 2 meses a Lenke le salió con otro artículo gigante y cada quien peleando por sus propios ángulos, en fin. Pero siempre hay que tratar de mantenerse un poquito como cercano a esto porque la idea no es complejizar, sino más bien simplificar. Entonces, este es otro ejemplo, un paciente que tiene un canal lumbar estrecho con pérdida de la lordosis segmentaria, un compromiso severo de la lordosis global con una listesis y unas discopatías múltiples. Y le colocamos 2 cajas intersomáticas laterales, una anterior, y los parámetros que esperábamos de corrección del alineamiento sagital focal se lograron, al paciente se le quitaron los dolores, o sea, no solamente eran compresivos, sino el dolor axial también se le quitó, cosa que no esperábamos que fuera tan fácil con semejante deformidad que tenía, y es simplemente para mostrarles, por ejemplo, el L1PA, que antes de cirugía el señor tenía 24 grados y para él lo ideal era 8 y después de cirugía quedó con 8, 7.98 y sí se correlaciona con la calidad de vida del paciente. Entonces, como para tener en cuenta eso, lo que uno tiene que identificar en los pacientes, o sea, digamos en mi concepto y como yo lo veo hoy, toda enfermedad degenerativa de la columna produce una deformidad, o sea, toda. Entonces, a todos trato yo de identificar dónde es el generador de la deformidad y entender qué tengo que atacar para que el paciente se le mejoren los síntomas. Obviamente hay que hacer descompresiones porque pues, si tiene síntomas radiculares, eso no se quita diciéndole que el paciente se pare derecho o que alguna otra cosa de esta, sino hay que corregir lo que está causando la compresión, pero también hay que enfocarse en el manejo de la deformidad y pues nosotros vemos esos patrones todos los días en todos los pacientes, esa deformidad sagital duele. La deformidad coronal también es discapacitante y también hay que tenerla en cuenta porque todas estas deformidades son multiplanares. Y ya casi para arrancar directamente a hablar del OLIS, ese artículo que es el en donde mostraron la clasificación de la SRS con Schwab para la clasificación de la deformidad y donde sacaron esto, que es lo que nos recomiendan a todos, que son los umbrales para el manejo de la deformidad de la columna en los pacientes mayores que hacen escoliosis o deformidad sagital. Entonces dice que si la diferencia tenemos que encontrar que la diferencia entre la lordosis y la incidencia pélvica no sea de más de 11 grados, que el pelvic tilt no debe estar más de 20 y que el SGA no debe ser más de 5 centímetros. Y el gran problema de esto es que lo hicieron con un Oswestry de 40. Y si ustedes recuerdan sus lecturas del Oswestry, una persona con un Oswestry de 40 tiene los mismos dolores que tendría una persona con una fractura de la cadera o con un canal lumbar estrecho que esté claudicando. Entonces yo no puedo tener como valor umbral para mis pacientes que queden con un Oswestry de 40. Entonces eso también ha hecho que la gente sea como un poquito más exigente en el momento de establecer las metas, pero pues lo importante es ser uno metas de a dónde llevar a los pacientes cuando los vamos a proponerles cirugía. Recordar que la lordosis máxima está acá, en 451, que es donde se presenta la mayor cantidad de problemas y donde más frecuentemente intervenimos y donde más frecuentemente podemos cometer errores al momento de solucionar a los pacientes, que existen un montón de ayudas que han desarrollado grupos muy serios que nos pueden orientar hacia qué tipo de técnica utilizar en determinados pacientes, que la experiencia también importa y que la experiencia se corrobora con la práctica y con la evidencia. Miren que aquí tiene satanizado el TILIF, según ellos, el TILIF no sirve para nada, ni para recuperar altura, ni para restaurar lordosis, en ningún nivel, ni en el de 1 L4, ni en 4.5, ni en 5.1, pero ya vemos que sí puede servir si uno lo usa de manera adecuada. Ese es el resumen de esta primera parte
que hemos hablado, identificar el generador, entender que las deformidades son multiplanares. Y todo esto de acá es escoger una meta, a dónde voy a llevar a mi paciente, cuál es el objetivo, y con eso yo también puedo escoger qué tipo de caja intersomática o qué técnica quirúrgica voy a utilizar. El ERAS, que es identificar los factores que yo puedo corregir para disminuir la probabilidad de una mala evolución posoperatoria y pues también utilizar algún tipo de índice de fragilidad. O sea, no recomendamos ninguno especial, sino que tener en cuenta que todas estas cosas sí pueden cambiar. Yo hace poco tuve una paciente que era como la tercera cirugía, porque bueno, una cifosis degenerativa severa. La señora dijo, doctor, estoy en mi mejor condición, sí, se veía muy bien, la señora bien alimentada, bien cuidada, listo, vamos a cirugía. A los 3 días de cirugía se abrió la herida por completo y yo, ¿qué pasó? No entendía. Se abrió toda la herida, eso fue un problema, eso fue hace unos 3 o 4 meses, la señora ya afortunadamente está bastante bien, eh, y cuando dije, no, ¿qué pasaría? Mirámosle, la albúmina estaba como en 2 y las proteínas totales como en 4. Estaba en una desnutrición severa porque por su cuenta y sin decirle a nadie se había puesto a hacer una dieta, entre comillas, que para bajar de peso, que para estar bien para la cirugía, yo no lo sospeché. Y eso, una hipoalbuminemia, una desnutrición en una persona que es una funcionaria del gobierno de alto rango, iba dañando por completo la posibilidad de mejoría de recuperación. Aquí están como todas las posibilidades de cajas intersomáticas que tenemos hoy en día disponibles. El PLIF, el TILIS, si ustedes ven como que todas evolucionan alejándose cada vez del canal raquídeo, porque pues lo peor que puede pasar a un paciente es que lo llevemos a cirugía y salga con un déficit neurológico. Entonces, el PLIF, el TILIF, el abordaje lateral transpsoas, el anterosoas y el ALIF, que es como la reina de las cirugías para el nivel L5-S1. Aquí están los diferentes caminos que tiene cada una de esas cirugías y aquí está el OLIF, ¿sí? Que busca un camino que hay entre el músculo psoas y los vasos para los niveles 2, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 4, 5, y el OLIF en el E5S1 que se hace, se llama, o se le pone ese nombre porque se hace con el paciente de lado, que es un ALIF de lado básicamente. Entonces yo tengo que, si voy a utilizar una técnica intersomática, debo saber cuál es la capacidad de descompresión que tiene esa técnica intersomática, la capacidad de fusión, eso incluye el material del que esté hecho la caja, los riesgos de subsidencia, que entre más grande sea el implante en área, menor riesgo de subsidencia tiene, que ojalá no tenga que hacer yo resección ósea, porque eso genera mayor inestabilidad, que tenga menor riesgo neurológico, menor riesgo de daño de músculos paraespinales, menor riesgo de fibrosis, la pongo entre comillas porque yo, Miguel Berbeo, no creo en la fibrosis posoperatoria, hasta ahora no la he encontrado. Y a los pacientes que les duele fue que yo cometí un error, no hice una recesión completa, quedó algún cuerpo extraño o tiene un mal alineamiento sagital persistente. Y este fue el artículo que inició todo. El doctor Richard Hines en la Florida publicó este artículo para mostrar que hay una cirugía que no requiere cirujano de abordaje, porque el origen básico eso es que el ALIF no les dejaba requerir cirujano de abordaje, el ex-LIF le había ganado la batalla legal New Basic Famectronic, entonces esto le salvó la patria, el OLIF que se inventó Heinz, que era una cirugía que tenía aparentemente una baja morbilidad, que no necesitaba cirujano de abordaje, por obligación y que se podían utilizar cajas grandes para hacer descompresión y hacer fusión. Era lo máximo. Y él mostró aquí sus resultados de sus primeros pacientes y mostró que la tasa de complicaciones de todas las complicaciones era muy similar, en algunos casos superior a todas las demás técnicas quirúrgicas de fusión intersomática. Entonces, eso disparó el interés de una multinacional que la cogió, la bautizó, dijo, el OLIF 2.5 es para los niveles L1 a L5 y el 5.1 para la unión lumbosacra, para el L5S1. Entonces vamos a hablar ya directamente de esto. Las indicaciones son muy similares, tanto para el OLIF 2.5 como para el OLIF 5.1. Ya lo dijimos, la discopatía generativa lumbar multinivel, la listesis, las deformidades sagitales y coronales secundarias a esta discopatía generativa, canal lumbar estrecho generativo, la enfermedad del cemento adyacente son una muy buena opción del uso de estas cajas intersomáticas. La cirugía de revisión de una vía posterior fallida, la espalda plana, que hoy en día es iatrogénica y las contraindicaciones son relativamente pocas. Entonces, la más importante es que yo no conozco la técnica, entonces no debo operar ese paciente. Las cirugías abdominales o ginecológicas mayores, que
son de discutir, pero más que abdominales o ginecológicas mayores, son cirugías en donde ya ha habido compromiso del retroperitoneo, porque el compromiso del retroperitoneo para el 5.1 específicamente no está contraindicado, como por ejemplo el cáncer y eso, y esta pregunta que siempre se plantea cada vez que se habla de las cajas intersomáticas, sobre todo en el 5S1, que si los hombres jóvenes por el riesgo de eyaculación retrógrada, pero tiene más que ver con como yo manejo esa grasa que queda sobre el promontorio, eh, y que habitualmente se coagulaba con la coagulación bipolar, se hacía electrocoagulación, se dañaba el plejo hipogástrico, el paciente hacía una eyaculación retrógrada. Hoy en día es muy poco frecuente, no debería pasar del 1 al 3% de todos los pacientes porque no se debe manejar con torunda, con técnica traumática. Ese es el abordaje del OLIF. Tiene uno que avanzar, llegar y meterse al disco para el OLIF 2.5, L1, L2, L3, L4, L5. Para el 5.1 es aquí entre los vasos sanguíneos. Ahí está cosas significativas de este abordaje, y es que todos los demás tienen que atravesar grandes masas musculares, ¿sí? El anterozoas, OLIF, solamente los músculos de la pared abdominal y nada más. Si el camino es libre hasta la columna vertebral. Entonces, si yo tengo que manipular músculos para los demás abordajes, tengo riesgo de complicaciones por lesión, por ejemplo, del plejo, que es el gran problema del abordaje lateral transoas, o de los otros músculos, la denervación, la posibilidad de hematomas, etcétera. Ventajas que tiene grandes, grandes, grandes. El riesgo vascular y visceral, como está diseñada la técnica, como se presenta, se supone que es muy bajo comparado con su gran rival, que es el sleeve, el abordaje lateral transoas. Y lo que se pregona es que no requiere monitoreo, ¿sí? El sleeve, el abordaje lateral transoas, no se puede hacer sin monitoreo, porque si yo me voy a meter a través de músculos psoas y no tengo una monitorización neurológica, probablemente pueda hacer un daño de algún nervio de los del plejo, y el paciente sale con un déficit neurológico por no haber utilizado el monitoreo. Y como en el OLIF yo me meto levantando el músculo psoas y el plejo está metido dentro del psoas, se supone que no necesitaría monitoreo. Pero ya vamos a ver que hay algunas cositas que dicen que sí existe riesgo de daño neurológico con el OLIF. Tiene esta cirugía claros beneficios para el paciente, claros beneficios propios del procedimiento y claros beneficios para el médico que hace el procedimiento. Es una cirugía mínimamente invasiva, menor riesgo de daño del plejo lumbosacro, ya lo mencionamos con respecto a su gran rival, al ser transoas. No hay que doblar la mesa. Yo veo directamente las estructuras, no tengo que estar usando tantos rayos X como en el lateral transoas. Del procedimiento mismo puedo hacer corrección del alineamiento. O sea, todo lo que una caja intersomática común y silvestre para el lateral transoas haría, lo puedo hacer con el OLIF. No hay ninguna diferencia desde ese punto de vista. Y que yo puedo hacer, a diferencia del lateral transoas, yo puedo abordar con el paciente en la misma posición todos los discos intervertebrales lumbares, incluyendo el E5S1. El E5S1 no se puede hacer por el lateral transoas. Ah, y bueno, esta parte sí es muy similar, entre o lateral a los grandes bajos, beneficios para el cirujano, que no tengo que pelear con los músculos, como si lo tengo que hacer con el lateral transoas, porque el paciente no se puede operar. Para el monitoreo del paciente no puede usar relajantes musculares. La ergonomía para el cirujano, ya vamos a ver una imagen de eso. Lo que ya mencionaba de lo acceso a todos los niveles. Menor uso del fluoroscopio, aunque sí hay que usarlo en algunos pasos importantes. Bueno, y esta parte que ya la mencionamos y que es consecuencia de todo lo que hemos dicho. Esta es la posición del lateral transoas y esta es la posición del anterozoas. No tengo que frejar la mesa. Esta es la posición del cirujano haciendo un lateral transoas. Tengo que montarme encima del flanco del paciente para ver de manera perpendicular el psoas y la columna. En el anterozoas, pues se supone que yo no tengo que doblarme sobre el paciente. Mi visión es angular para ver el músculo psoas y la columna. Entonces me evito un montón de problemas ergonómicos también para el paciente, para mí.
como cirujano, al colocar el paciente de lado, la bolsa peritoneal con la gravedad y con el tiempo, y cuando yo la despego de la pelvis y de la pared lateral del abdomen, la pared interna y lateral del abdomen, la bolsa peritoneal cae y me expone el músculo psoas y me expone la columna mucho más fácil que con cualquier otra técnica quirúrgica. Cosas que yo debo saber de la anatomía para el OLIF, tengo que conocer muy bien la anatomía del músculo psoas. Yo soy un poco cuadriculado cuando hay algún tema que no conozco, y en estos días, gracias a esta invitación, me tocó repasarme la anatomía del músculo suave, sobre todo la inervación, y encontré que históricamente desde principios de los 1800 del siglo XIX se cometió un error en la descripción de la inervación del músculo psoas que sigue hasta nuestros días. Es una cosa que la inervación del psoas depende de nervios que salen sobre todo de L2 y de L3, y algunos de L4 y de L1 no. Y en los libros uno encuentra que depende básicamente de L1, L2, L3, o inclusive dicen que depende del nervio femoral o de los nervios del plejo lumbosacro, y no, no es así. Debo conocer obviamente la anatomía del plejo lumbar, todos los otros músculos que rodean el cuadrado lumbar, los paraespinales, aunque no los tengo cerca, y todos los músculos de la pared abdominal. Tengo que saber que aquí hay una capa de grasa, un triángulo graso retroperitoneal, porque ese va a ser mi camino para evadir la bolsa peritoneal y llegar a la columna, y obviamente el peritoneo. Y una cosa que es sumamente importante que debemos saber es identificar este espacio que hay entre los vasos y el músculo psoas, porque por ahí voy a caminar para poder hacer la cirugía. Entonces, cuando el paciente está de lado, yo tengo todo esto enfrente de la columna. Ahí está el músculo psoas, ahí están los intestinos, aquí están los vasos, y yo debo llegar a poder hacer esto. Eso implica levantar el músculo psoas, echarlo hacia atrás y rechazar la bolsa peritoneal para poder trabajar en el disco y colocar la caja que el paciente necesita. Ah, esta imagen me quedó, qué pena, está borrosa. Pero bueno, la intención de esta imagen es que aquí comenzamos a tener algunas diferencias, porque yo necesito, para colocar la caja, si yo estoy abordando de manera oblicua, tengo que hacer una maniobra ortogonal para colocar la caja vertical. Y si el paciente tiene una cresta ilíaca alta, voy a tener problemas muy similares a los del abordaje lateral transversal. No voy a poder hacer la maniobra ortogonal porque la cresta ilíaca me lo va a dificultar. Entonces, en principio, si un paciente tiene una cresta ilíaca alta, va a tener problema para cualquier abordaje lateral o anterolateral a la columna, porque la cresta ilíaca se va a atravesar y no va a dejar. Así yo hable maravillas del OLIF o maravillas del lateral transfoas y diga que yo soy el duro para hacer las dos cirugías. Si la cresta ilíaca está atravesada y no deja, no deja. Entonces hay que considerar otras opciones. De pronto colóquele las otras cajas, y cuando le vaya a colocar los tornillos a este paciente le hace un TLIF y con eso lo soluciona. Esas es las incisiones clásicas del lateral transpsoas, ¿sí? Para 3 niveles. Y aquí está del ALIF lateral o OLIF L5S1. ¿Cuál es la diferencia con las incisiones para el OLIF? Eh, yo marco el centro del disco intervertebral. Cuando va a ser un solo nivel, por ejemplo, L4, L5, marco la mitad del espacio intervertebral en la piel y trazo una línea 5 centímetros hacia el abdomen, y ahí trazo mi incisión. Con esa incisión yo puedo llegar al L4, L5 sin problema. Y cuando voy a hacer varios niveles, marco ya no el centro del disco, sino el centro de la distancia que hay entre los niveles que voy a intervenir. Trazo mi línea 5 centímetros hacia la pared anterior del abdomen y trazo mi incisión. Con esa incisión yo puedo llegar aquí, aquí, ¿sí? A los dos niveles superiores. Para el E4 y el E5 probablemente tengo que hacer una incisión adicional. Ahí hay personas muy hábiles que pueden hacer los 3 discos con una sola incisión en la pared abdominal, pero pues eso es como lo que se recomienda para ese tipo de abordajes. Una vez yo hago la incisión en la pared abdominal, yo me voy a encontrar probablemente 3 planos musculares gruesos que están allí, claramente identificables, que es el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso, que es habitualmente el más delgado, y esta lineecita blanca que está en la cara medial, en la cara interna del transverso, es la fascia transversalis, que es así, inclusive con el dedo empuja uno y
la puede penetrar. Una vez llega ahí, uno cae en grasa y esa grasa, ese triángulo de grasa, donde si uno se va hacia uno, hacia la cara ventral de la pared abdominal del paciente, simplemente empujo y jalo un poquito el peritoneo y ya, identifico el músculo psoas, me deslizo sobre el músculo psoas devolviéndome hacia la línea media, ahí puedo sentir los vasos y ahí ya puedo tocar el disco intervertebral sobre el que voy a trabajar. Eso implica obviamente conocer esto como lo hemos mostrado, pero eso son el paso a paso. Viene una gran pregunta, que es el ureter. Siempre nos pregunta, bueno, ¿y el ureter qué? El ureter se va flotando ahí atravesado desde el riñón hasta la vejiga, ¿no? Él está pegado a la bolsa peritoneal y si uno la diseca con cuidado, uno ve el ureter ahí reptando, pegado, embebido dentro de la bolsa peritoneal. Una vez ya tengo identificado el sitio, el nivel donde voy a trabajar, yo marco el sitio donde voy a trabajar y como cuando uno hace un lateral transpsoas o hace cualquier otra técnica tubular de cirugía mínimamente invasiva, comienzo a pasar los tubos dilatando progresivamente el camino. Miren que el músculo psoas se comienza a levantar. No tengo que hacer un movimiento brusco porque ahí, ojo, vienen los problemas, ¿sí? Si yo levanto bruscamente el músculo psoas, tengo el riesgo de lesionar las raíces que llegan y atraviesan el músculo del plejo lumbosacro y los nervios del psoas. Y eso lo vamos a ver ahorita, lo voy a mencionar rápidamente. Y es la paresia del músculo psoas, que es la gran pregunta que entonces dicen que no solamente se presenta en el lateral transpsoas y se presenta porque es que yo coloco el separador y lo dejo abierto mucho tiempo y entonces entra en isquemia y si paso de 30 minutos o de 20 minutos y ¿sí? Hoy en día se sabe que lo que realmente produce la paresia del músculo psoas en el posoperatorio, que se da tanto del OLIF como del XLIF, como del lateral transpsoas, es los nervios que inervan el músculo psoas, que vienen foraminales, tienen un recorrido de más o menos 2 centímetros libre antes de penetrar la pared medial del músculo. Dentro del músculo hacen otro recorrido, otros 2 centímetros. Entonces, si yo empujo bruscamente el psoas, lo que más frecuentemente voy a lesionar son los nervios que lo inervan. ¿Cómo sé yo que fue una paresia simplemente por trauma muscular y no por una lesión neurológica? No hay nada no hay nada paraclínico, ni siquiera la electromiografía que me diga que fue una lesión de un tipo o de otro tipo. Lo que realmente marca si fue una lesión neurológica de que dañé los nervios del psoas es el tiempo de recuperación. Cuando es una lesión muscular por la manipulación de la masa del vientre del psoas, la recuperación se da más o menos en un 60% en los primeros 3 meses y a los 6 meses no debe haber déficit neurológico cuando es por lesión del músculo por manipulación durante cirugía. Si después de un año el paciente persiste con paresia del psoas, fue porque yo dañé los nervios del músculo. Una vez coloqué mis dilatadores, yo deslizo el separador y lo dejo ahí anguladito para poder trabajar sobre el disco. Pero cuando trabajo sobre el disco, hago siempre la maniobra ortogonal para poder hacer la anulotomía, para poder sacar la mayor cantidad posible de disco, para seleccionar mi caja, para colocar mi caja. ¿Sí? Entonces, esa es la maniobra en donde yo puedo colocar inclusive un poco de presión adicional sobre el músculo y poder generar algún tipo de daño neurológico que a todos nos dicen no pasa, no, sí pasa y pasa en un porcentaje que también es interesante. Obviamente, no tanto como en el lateral transpsoas, como en el XLIF, pero sí ocurre y eso tenemos que estar nosotros pendientes y conscientes de que puede ocurrir y que el paciente sepa que sí puede ocurrir. No puede decirle, tranquilo, que lo opero, que no le pasa nada, sí, sí le puede pasar. Eh, Cosas específicas del manejo quirúrgico, digamos todos, si hacemos el sleeve o el lateral transuda, sabemos, son los mismos pasos, ¿sí? Despegar el disco, ganar altura de manera progresiva, seleccionar mi caja y colocar mi caja. En una radiografía lateral de columna, es muy difícil diferenciar si el paciente recibió una cirugía anterozoas o lateral transoas. Las cajas son similares, hasta hoy en día están comenzando a traer cajas específicas del uno y del otro,
pero son muy similares las imágenes. Por ejemplo, este paciente, ¿quién me dice a mí que eso fue un lateral transpsoas o fue un anterozoas? Este fue un anterozoas de múltiples niveles. Esta caja está en L1, L2. Nosotros normalmente no hacemos L1, L2 porque ese es un disco inútil para trabajar, pero este paciente sí lo tenía una escoliosis degenerativa, tenía aquí un stent aórtico, no podíamos hacerle, de hecho no había otra opción. Y le hicimos el anterozoas y le fue muy bien, pero cualquiera puede decirme, no, pues eso fue un sleeve también. Si hubiera sido un sleeve, las costillas es muy poco probable que me hubieran dejado colocar esa caja en el L1 L2, pero con el lateral anterozoas se puede, ¿sí? Estas son imágenes de otros pacientes en donde puedo hacerlo, ¿sí? Miren cómo recupera la altura del espacio intervertebral. Tiene, pues, eso lo hace la caja, ¿sí? Yo puedo hacerlo con cualquier técnica quirúrgica. Si yo escojo bien la caja y le hago al paciente lo que hay que hacerle, se va a mejorar. Entonces, si ahí retomamos el artículo de Heinz, el que dio el origen a todo el cuento del Olive, y revisamos las complicaciones, comenzamos a encontrar justificaciones. Puede parecer que es que yo le tengo rabia al Olive, yo no le tengo rabia al Olive. Me parece una gran cirugía, pero por la experiencia que hemos tenido con Roberto, ustedes lo conocen, de muchos años trabajando con el lateral transpsoas, nos va muy bien. Ahora, no quiere decir, como les dije, hay casos en donde la única opción es hacer el OLIF, le hacemos el OLIF. Esos artículos todos son recientes. Y esto es de una serie que sacó el Seminars in Spine Surgery en marzo de este año, que fue toda de OLIF. Entonces, yo ese artículo lo cogí con mucha curiosidad porque, bueno, si tiene o no tiene complicaciones, porque todo el mundo dice que es mágico y que no tiene problemas. Miren, el riesgo de lesión vascular va hasta casi un 15% porque se confían. Y esto a propósito de lo que hablamos con Alberto al principio de la presentación. Eh, Hay una ola creciente de personas que dicen, voy a hacer OLIF porque la cirugía tiene muy poquitas complicaciones y al paciente le va bien. Y eso no es solamente en México, eso está pasando aquí en Colombia, yo creo que en toda Latinoamérica. eh, la gente se está confiando que no pasa nada y sí pasa, sí tiene complicaciones como cualquier procedimiento. Es cuestión uno de ser cuidadoso y hacer conciencia de que realmente existe el riesgo de que yo complique al paciente. Entonces, todas estas estructuras vasculares están a la vista, a la mano, pegaditas en el camino de hacer yo un Olive en el paciente. Arterias cementarias, estas vienen de la aorta. O sea, hay casos descritos de pacientes que se han muerto en Olive porque rompieron una arteria cementaria y no se pudo hacer la hemostasia por alguna razón. La lumbar es la clásica, que digamos, en el ALIF lateral o en el Olive eh, está ahí cerca, no es tan constante, pero sí tiene la posibilidad de lesionarse. La lesión neurológica, miren ese artículo 2023, incidencia y factores de riesgo de lesión del pejo lombosacro en el OLIF. Dice, pero ¿cómo? Si supone que yo ni lo veo, ni lo manipulo, ni nada. Sí, sí hay. Sí hay lesión, por eso que les decía, cuando hay un movimiento muy brusco, despego mucho el psoas, existe la posibilidad de lesionar el pejo lumbar con cualquier cirugía. En el OLIF también ocurre. Ya les muestro un poquito esto de qué es el moro A, es muy importante. Riesgo de lesión de la cadena simpática hasta en un 29%, o sea, uno de cada 3 pacientes puede tener lesión del simpático. Y yo, uy, pero eso no pasa nada. No, sí pasa. O sea, al paciente no le gusta tener una pierna roja hinchada y la otra normal, o tener un ardor ahí permanente en la pierna que puede durar hasta un año a punta de medicamentos. Sí ocurre, hay que mirar al paciente, identificar si hubo una lesión de la cadena simpática, y la cadena simpática pasa justo por donde yo tomo mi punto de reparo para comenzar a hacer la disectomía en el OLIF. Fíjense que la lesión del ureter sí es extremadamente rara, es muy, muy poco frecuente. Con el Olive, curiosamente, está descrito como una cosa extremadamente rara. Yo me acuerdo aquí en Colombia hubo un caso que fue muy famoso de lesión del ureter por el Olive, pero pues no más, y lo confieso, nunca he visto, pues ni en Sleeve, ni en Alif, ni en Olive, he visto lesión de ureter, gracias a Dios. Ilio hasta 4%, y bueno, y la parálisis del psoas, que ya hemos hablado bastante de la realidad de la parálisis del psoas. Moro, ¿por qué es importante Moro esa palabrita? Ese artículo lo publicó en el 2003, sí, hace 22 años, el doctor Takatomo Moro, para describir la relación que había del plejo lumbosacro con el músculo psoas
y el cuerpo de la vértebra. Entonces él lo dividió en 4 cuartos, el cuerpo de la vértebra, y eso fueron 4 zonas para decir que el pejo lombosacro podía estar en zona 4, 3, 2, 1, etcétera. A es cuando se iba por antes, anterior al límite anterior del cuerpo vertebral, y P porque él lo describió para hacer cirugía retroperitoneal endoscópica y se metía por detrás del psoas. Esa es la clasificación de Moro. Después vino esta, que es el Moro modificado, y lo comenzaron a usar para describir la ventana del Olive. Entonces, esa ventanita del Olive y su relación con los músculos, entonces decía si se podía, si no se podía. Obviamente estos grupos, entre más alto el grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4, no se refiere a la distribución ya del pejo lumbosacro dentro del músculo psoas, sino a qué tan anterior llega el borde anterior del músculo psoas. Entonces, si yo tengo un músculo psoas pequeñito acá y es un tipo 3, tengo una gran ventana para hacer el Olive y la probabilidad de que tenga una complicación asociada a eso es muy baja. Entonces, entre más alto el grado en el Moro modificado, mejor le va al paciente. Y este es nuestro psoas en Mickey Mouse, que algunos le metieron aquí 4 grados más, es en 4 zonas, y obviamente entre más Mickey Mouse sea el nivel, menos probable que pueda tener un resultado exitoso. Entonces comenzaron a hablar de ese corredor oblicuo para hacer el Olive. Esta publicación es reciente también, está entre los Case Lessons del Journal of Neurosurgery. La doctora Tamara ella describe una hemorragia severa haciendo un Olive y hace todo el análisis anatómico y su conclusión, esta es la imagen del paciente que ella intervino, y dije, cometí el error de que el borde anterior del músculo psoas sobrepasaba el borde anterior del cuerpo vertebral y eso me escondía, aunque se veía que había una buena zona de trabajo, me escondía mi corredor oblicuo para hacer el Olive. Me fui un poco más anterior, me metí con los vasos y el paciente casi se me muere. Entonces hay que estar no solamente si hay ventana, sino si cómo es la anatomía del músculo psoas para poder hacer Olive tranquilo. Este trabajo es interesante, el doctor Villamil, yo creo que varios de ustedes lo conocen. Villamil aprovechó la clasificación de Moro y muy diligente comenzó a tratar de clasificar o clasificó la presencia de estructuras vasculares en el espacio entre el músculo psoas y el cuerpo vertebral, y lo hizo para eh, eh, diferenciar el tipo de riesgo, el riesgo que había al hacer un Olive, el riesgo de lesión vascular. Entonces, miren aquí este caso, que es un tipo 3A, que el 3 es el que está entre el 25 y el 50% del cuerpo vertebral, tiene modificado, es muy parecido a la clasificación de Moro, inclusive con los pacientes que tienen el músculo tipo Mickey Mouse. Pero este que tiene el vaso, ahí donde está el indicador, en este no se va a hacer un Olive. Por más hábil que yo sea, lo más probable es que tenga una lesión vascular. Por eso me pareció interesante mostrarles lo de... Yo no he encontrado el artículo original de Villamil. Esta referencia corresponde a un póster que publicó en un congreso. Eh, Hemos hablado con él varias veces en los congresos, todos lo molestamos porque él dice que este trabajo lo hizo después de operar, de colocar 7.000 cajas en 10 años. Y decía, uy, pero 700 cajas por año, o sea, muy productivo, muy motivado, pero bueno, es eso, y está comenzando a ser cada vez más utilizada esa clasificación para el riesgo vascular en el OLIF específicamente. Ahora para el nivel L5S1, un par de cositas más, ya estamos acabando la presentación, un par de cositas más de diferencial en el nivel L5S1, es un ALIF lateral, básicamente es un ALIF lateral. Tengo que entender o recordar que aquí está todo el plejo hipogástrico, y si en el hombre se daña lo daño el plejo hipogástrico, va a salir con eyaculación retrógrada, y si es en la mujer va a salir con vagina seca, que eso también es una discapacidad muy importante. Que tengo este par de nerviecitos que van acá, el hilo inguinal y el hilo hipogástrico, que van muy pegados a la cresta ilíaca, y a veces cuando estoy haciendo la lif lateral y coloco mi separador para levantar la parte
lateral del campo quirúrgico y lo apoyo contra el hueso, contra la cresta ilíaca, estoy machacando esos dos nervios y después no entiendo por qué el paciente tiene dormido los genitales o la cara interna del muslo y digo, pero ¿qué fue lo que hice? Yo no toqué, este paciente está loco, quién sabe qué tiene, toca buscarle un cáncer retroperitoneal, no, fue una cosa mecánica durante cirugía que yo coloqué mi separador y para levantar los tejidos, ¿sí? En la parte alta de mi abordaje lateral y ahí machaqué los nervios entre el separador y el hueso ilíaco. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Este trabajo creo que lo hemos mostrado ya varias veces. El ALIF, las complicaciones vasculares que tenemos, yo creo que eso es de todos los grupos que tienen un buen volumen de ALIF, tienen ya muy uniforme el riesgo de lesión vascular. Hoy casualmente, haciendo un ALIF lateral con los colegas de allá de México que nos están acompañando, se me rompió la ilíaca izquierda. Afortunadamente fue un poquito muy chiquitico. Nadie se dio cuenta. El único que se le subió la frecuencia cardíaca fue a mí. Eh, la residente de quinto año que estaba conmigo también se asustó un poco porque vio el chisguete de sangre, pero un huequito chiquito pude hacerlo con la bipolar, se pudo controlar y no pasó nada. Pero llevamos varios años sin una lesión vascular porque comenzamos a aplicar esta otra clasificación que se nos ocurrió, que fue publicada en el 2021, que la gran mayoría de ustedes ya lo conoce, pero que en resumen lo que nos muestra es a quién no le hacemos salir, lateral o supino, pues a quién no. O sea, en los pacientes a los que le encontramos asociado a riesgo vascular son estos, todos los del tipo 1. Si yo tengo un paciente en donde mi vena ilíaca izquierda me está tocando la zona central del cuerpo vertebral, miércoles, ese no se ponga a hacerle alivio, esa es una cirugía programada, va a tener que manipular, ¿sí? Y este paciente era un paciente 1C, y yo pude manejar y desplacé la vena ilíaca izquierda, pero cuando estaba metiendo la caja en el espacio intervertebral, con el portacaja, ¡ting!, le hice un pellizquito, y dije, ay, lo retiré, como tenía colocados los separadores no sangró, pero ya había el flap chiquito, y yo, ay caramba. Ya cuando colocamos la caja, la atornillamos y comencé a levantar los separadores fue cuando vino el chisguete de sangre, pero afortunadamente el sangrado no sobrepasó los 200 centímetros, fue una cosa muy momentánea y se pudo controlar fácilmente. Estos otros tres tipos se les puede hacer en la LIF sin mayor problema, sin mayor estrés. Entonces, para eso utilizamos nosotros esta clasificación. Es una clasificación muy simple de que si no están atravesadas las venas ilíacas en el camino, hágale. Si están atravesados, no le hagas. Es una cosa relativamente sencilla. Aquí tenemos algunos ejemplos. Los tipo 1, la vena ilíaca izquierda siempre montada sobre el centro del disco intervertebral. Recomendamos no hacer ALIF ahí. Tipo 2, tipo 3 y tipo 4 se puede trabajar tranquilamente para hacer el OLIF 5.1 o ALIF lateral, que es básicamente la misma cirugía. Eh, Se puede hacer con el paciente sin necesidad de flejar la columna. Nosotros tenemos la maña de flejarla como si fuéramos a hacer el sleeve. Nos funciona, estamos cómodos con eso, no lo hemos intentado hacer sin flejar el paciente. La marcación del abordaje se hace proyectando con la radiografía lateral, con la fluoroscopia, hacia dónde se dirige o a dónde apunta el disco L5-S1. Nosotros lo que hacemos, yo toco la espina ilíaca antero superior, tres traveses de dedo hacia la línea media y ahí marco mi incisión. Ahí están el posicionamiento. Viene que este paciente tiene marca para XLIF y marca para ALIF lateral. Así, esa es habitualmente la combinación que nosotros tenemos. Vamos a mostrar unas cositas del abordaje. Cuando hacemos el abordaje, vamos a buscar la fascia de la pared abdominal anterior. Esa fascia, ahí, no, a diferencia del alif supino, no estamos buscando encontrar el recto. Es una fascia, realmente es una fascia única, una lámina única que está entre la terminación más medial de los músculos de la pared lateral, de los oblicuos y el transverso y el borde lateral del recto. Esa fascia es esta blanca que aparece acá. Ahí la abrimos, ¿sí? Abrimos esa fascia. Ahí aparecen los fascículos de esos tres grupos musculares. Mire, ahí están. Se ven bonitos. Esto es el oblicuo externo. Aquí está la fascia. Y comenzamos a divulsionar todos esos fascículos, los del oblicuo externo, los del oblicuo interno, el transverso al final. Y como les digo, yo al final meto ahí el dedo y caigo
entro muy fácilmente al retroperitoneo. Ya lo demás es avanzar. Mira, aquí está el músculo psoas, este es el nervio genitofemoral, pequeñito que aparece aquí. Este es el tendón del psoas menor. El psoas menor se puede confundir con el nervio genitofemoral, pero el psoas menor es muy infrecuente. También me enteré que solo tiene el 5% de los seres humanos que han participado, de los estudios de cadáveres que se han hecho en este tipo de abordajes. Aquí está la arteria ilíaca externa del lado izquierdo. Aquí estamos haciéndolo con otra marca comercial. Ahí lo mismo, ahí está la fascia. Ahí estamos haciendo el abordaje a través de los músculos, avanzamos con los díver y debes identificar el promontorio, ¿sí? Aquí está el promontorio, separamos los vasos y es como hacer un alif en supino con la gran ventaja de que no tengo que estar peleando con el peritoneo eh, queriéndoseme meter. Funciona con los obesos. El paciente que operamos hoy nos tocó utilizar una valva que tiene 18 centímetros de largo para poder llegar al promontorio y poder hacer el abordaje. Lo demás es la disectomía, seleccionar la caja, colocarla y salir, ¿no? Entonces no tiene mayor problema. Miren aquí cómo se ve bonito. Aquí están los vasos sacrales medios que los encontramos tanto en el alif supino como en el alif lateral o el olif 5.1. Hacemos la misma marcación del annulus anterior del disco L5S1, lo despegamos del platillo. Miren este bloque de disco tan grande que sale. Preparamos el espacio igual, la cureta fenestrada, colocamos el medidor. Aquí ese es un truquito que nosotros hacemos siempre, que es que una vez hecho la disectomía completa, metemos una succión delgada ya al fondo, contra el ligamento longitudinal posterior, marcamos el borde anterior del cuerpo vertebral sobre la cánula de succión, y ya yo sé que tanto puedo, si esta es mi marca, y aquí tengo la caja, ya yo sé que tanto puedo avanzar la caja dentro del espacio intervertebral porque tengo un límite para poderlo hacer. Ahí está la caja, su fijación, etcétera, todo bonito. Y cerramos y hacemos lo mismo. Un caso clínico, rapidito, una mujer que tenía un dolor lumbar, la operaron, no se mejoró el dolor, siguió con dolor, le colocaron un estimulador medular y la señora venía para un segundo concepto porque le iban a colocar otro estimulador medular porque ese no le servía. Yo vi esas radiografías y lo primero que ven las radiografías es que o está suelto o está roto, pero aquí está raro, aquí hay algo. Además veo todo esto plano, toda la columna segmentaria lumbar 451 como si fuera una sola línea. Debe haber una pérdida de la lordosis lumbar. Esta es la resonancia, yo veía, pero el disco 4.5 está sano, el 5.1 es el emproblemado. Mira, que hay una ampliación de la imagen, parece que si estuviera roto ahí. Este es el GAP score de esta paciente, además adicta a opioides, con una hipolordosis moderada, con una maldistribución hipolordótica severa. Eso quiere decir que el porcentaje de la lordosis lumbar completa, que representa 451, es muy poquito y debería ser el 70%, y eso le está llevando al cuerpo hacia adelante en un mal alineamiento positivo, moderado. Sí, efectivamente. Además, uno de los tornillos estaba metido en el foramen y explicaba algo de la ciática que tenía la paciente. Ya había completado todos de hecho, era quirúrgica, o sea, ya tocaba hacerle algo quirúrgico porque no había completado todo tipo de manejo médico. Entonces, lo primero que hicimos fue ir y quitarle ese material porque les decía, el disco 4.5 se veía relativamente sano. Quitémosle ese material a ver si corrige algo y adivinen qué, no corrigió nada. Si había un tornillo roto, tenía una caja de Tilif, una caja pequeñita de Tilif, que no estaba haciendo nada en el E5S1, sino generando más cifosis en el posoperatorio, terrible. El gap score no mejoró absolutamente nada, empeoró. Dijimos, bueno, hagamos la corrección como es. Le colocamos cajas en 5, 4, 3, 4, 4, 5, cajas laterales y una alif. Sacamos el Tilif, le colocamos el alif. Estas cajas, no me van a creer, pero son Olive. Las colocamos esa paciente la operamos en single position y le colocamos cajas de Olive anterozoas en 3.4 y 4.5 y Alif en anterior, un Alif anterior. Mejoró la postura, no cambió mucho el gap score, mejoró la curva segmentaria, que esta era la que estaba más comprometida. Y dije, no, bueno, colocámosle los tornillos y le colocamos los tornillos curvando bien la barra. Aquí debo reconocer que cuando le colocamos, tenía el tornillo roto, le colocamos el tornillo en S1
nos pensamos que había quedado bien. Al día siguiente la señora gritaba del dolor, el tornillo nos quedó medial. Se lo quitamos y lo dejamos por un lado con tornillos completos y por otro solamente tornillos 3 4 5. La paciente evolucionó muy bien, el GAP score se hizo cero. Está en el destete de los opioides, que lleva muchos años consumiendo opioides, está adicta, pero ya a mí me dice que no siente dolor, que necesita es el placer de los opioides y nos le ahorramos al sistema unos, aquí en Colombia son más o menos 20 25 mil dólares que vale un estimulador medular y con esta crisis en la que estamos ahora, todo eso influye. ¿Sí? Entonces, pero dice que identificar lo que hemos hablado, o sea, identificar la deformidad y ustedes escogen la técnica con la que se sientan más cómodos para hacer. Este último paciente, ¿ya? Una mujer de 76 años, obesa, con una lumbociática bilateral, con esta radiografía que tiene una discopatía severa 3 4 5 perdón, esto es 5 4 3 2 2 3 3 4 4 5 el disco de 5 de segundo se veía bien, una escoliosis leve, no tiene mayor cosa. Aquí la resonancia, miren, una discopatía severa, 2 3 3 4 4 5 disco 5 1 sano, miren, canal lumbar estrecho multinivel. Vale, cualquier cosa, yo puedo llevar la cirugía y hacerle una lamirectomía de los 3 niveles y colocarle los tornillos y dejarla así. Le puedo colocar caja lateral transpsoas, le puedo hacer un anterozoas, le puedo hacer 3 TLIF si quiero, o sea, hay muchas opciones, pero ustedes llénense de datos para tomar la decisión de cuál es la técnica que a su parecer sea la mejor para esta paciente. Sí, entonces, si el paciente tiene, miren ahí el canal este creo que es 2 3 3 4 4 5 y bueno, hay 5 1 que no tenía mayor compromiso de la escanografía, la panorámica. Esa señora tenía una hipolordosis severa, la lordosis lumbar de ella estaba en 39 con incidencia pélvica 62, estaba terriblemente, esa cifosis lumbar. Y nosotros cometimos un error porque con esto, esta paciente ya tiene algunos años, con esta paciente, nosotros le dimos que tenía un sacral lobe de 32, y dijimos, no, con esa forma es un Rosoli tipo 2, y nos confiamos en que era un Rosoli tipo 2. Entonces le colocamos, nosotros para multinivel hacemos la cirugía en 2 tiempos, colocamos primero las cajas y luego le colocamos los tornillos. Este es el primer posoperatorio de ella, que fue como a los 3 o 4 meses, y decía, me siento mucho mejor, ahí están las cajitas en su sitio, y con eso la lordosis lumbar ya había mejorado de manera significativa. Este es más o menos al año, cuando ella vuelve, ya hay algo de fusión, digo, doctor, no, yo no me quiero, no me quiero hacer nada, y quería mostrarles que la lordosis, el sacro ideal de ella era un 45, era para un Rosoli tipo 4, ¿sí? Y miren la corrección que también hace ella del alineamiento coronal, solamente con colocarle las cajas intersomáticas. La verdad, ella no quiso colocarse tornillos nunca porque se sintió muy bien y las cajas pegaron. Entonces, son opciones. Esas 3 cajas también fueron de Olive, eh, y no son mucho más los casos que tenemos, pero la experiencia es buena. Al final lo mismo, ¿sí? Identifiquemos la deformidad que tenga el paciente. No olvidemos que son deformidades multiplanales. Escojamos una meta de corrección, la técnica quirúrgica que consideremos que sea la mejor y concentremos en obtener eso para los pacientes. Muchas gracias. Creo que me pasé como unos 10 minuticos, pero pues quedo pendiente de lo que ustedes me digan. Much- Muchas gracias, Miguel. Una gran presentación, muy sumamente didáctica. Eh, ¿Hay alguna pregunta de los participantes en este webinar? Por ejemplo, Miguel, comparando la corrección que puedes llegar a conseguir con OLIF versus XLIF, ¿qué consideras tú más noble para preservar la integridad de las plataformas? ¿Una caja lordótica, hiperlordótica, puesta por OLIF o XLIF? Eh, de lo que, digamos, de la experiencia que tenemos y de lo que de juicioso me puse a revisar pensando en este tipo de preguntas, no hay, digamos, como técnica quirúrgica entre Olive y XLIF, no hay diferencia en la caja que pueda colocar para lo que yo tenga planeado. O sea, por ambas técnicas puedo colocar cajas hiperlordóticas. Ahora,
Lo ideal, que es una pequeña desventaja que tiene el Olive con respecto al X-Leaf, es que a la gente que está comenzando le da miedo meter la caja larga, la caja que yo necesito, porque yo necesito colocar una caja que vaya de lado a lado en el cuerpo vertebral para que se apoye en la apófisis anular y no me vaya a hacer la subsidencia, que es una cosa que yo puedo hacer con el X-Leaf sin problema y tengo el control imagenológico para hacerlo. Pero por lo que ha pasado, por históricamente como ocurrió al principio, cuando estoy colocando una caja larga en el Olive, esa caja al principio se me puede ir un poco hacia el foramen y los pacientes salían con molestias en la pierna contralateral al abordaje. Entonces se comenzaron a acostumbrar a meter cajas pequeñas, cajas más cortas y la caja más corta tiene un mayor riesgo de subsidencia. Entonces, lo uno comienza a llevar a lo otro. En los niveles donde se hace el Olive o el X-Leaf, el único donde no importa colocar o sí colocar una caja hiperlorótica es en el L2, L3 o en el L1, L2, porque yo normalmente no tengo necesidad de impactar lordosis en esos niveles tan altos. ¿Sí? L3, L4 si es un Rosolí 4, 4.5 si es un Rosolí 3 y 5.1 que sirve para todos los demás. Pero no vemos, y en L4, L5, que es como el nivel de susto para todo, porque está la avenida lumbar, porque está el plejo, porque están los nervios del psoas, porque están todas esas cosas, y porque si yo, es donde precisamente el psoas es más grande y es más difícil de movilizar, ahí tiene que ir de la mano con la experiencia que tenga cada quien. Obviamente en el E4 y el E5 sí son más frecuentes las lesiones del plejo en el X-Leaf, en el transpsoas, eh, son más frecuentes las lesiones vasculares en el OLIF, son más frecuentes las lesiones de la cadena simpática en el OLIF también. Entonces, yo diría que si tengo que colocar una caja hiperlordótica en el E4 o el E5 porque necesito impactar, no lo logré hacer en el E5 S1 y necesito impactar adicionalmente la lordosis en el E4 o el E5, yo me la jugaría por hacerlo con un X-Leaf. Si yo veo que la cresta ilíaca no da y no puedo, lo intento por el Olive. Si veo que el área de abordaje, el área de trabajo, el espacio para hacer el Olive no me da por vascular, me queda la opción de hacer un TILIF. Y si es necesario hacer un aumento significativo de la lordosis, lo hago abierto, le pongo una caja expansible y le hago una osteotomía si lo cierro por detrás. O sea, hay muchas opciones. Y pues, como digo, creo que debe ir de la mano de la experiencia de cada uno de nosotros. Nos pregunta el doctor Iván Álvarez que con qué frecuencia colocaron tornillos transpediculares cuando realizaron OLIF, ALIF y o XLIF. El- la cirugía 360 grados es el gol estándar, ¿sí? Y creo que en todos los casos hay que colocar la suplementación con tornillos pediculares. Siempre va a haber la duda y siempre encuentro artículos y trabajos muy bien hechos y gente que habla de su experiencia. Si yo tengo un paciente añoso, 70 años, osteopénico, no osteoporótico, osteopénico, con un disco colapsado que no está afectando de manera significativa el alineamiento sagital, sino es el dolor y la estenosis foraminal, yo le puedo hacer un ALIF o un OLIF 5.1 con una caja standalone autobloqueada y muy probablemente va a ir muy bien. Pero si es una persona joven con un disco grande o tiene una listesis lítica, eso es mejor hacerlo 360. En los otros, sí, estos casos que estoy mostrando de caja sola son anecdóticos, porque coincidieron con pacientes en que le hicimos OLIF. Ahora, no sé si es que el OLIF permite hacer más. Los pacientes están al 11 en suplementación. No he encontrado nada de eso en la revisión que hice, pero sí el gol estándar es 360, es con tornillos vehiculares. Bien. Eh, Estamos acostumbrados a pues, evaluar estos corredores grasos, en especial el espacio que hay entre el psoas y la arteria, que deben de ser 2 centímetros en forma ideal, pero hay ciertas publicaciones que nos hablan del OLIF extendido, que es que en pacientes donde no hay este corredor lo hace el cirujano. ¿Tú qué opinas respecto a esto? ¿Hay que forzar el espacio que anatómicamente no existe o definitivamente mejor veamos por una técnica, digamos, transpsoas? ¿Tú qué opinarías? Mira, ahí hay dos consideraciones. Una, ¿cuál es el nivel a tratar? Porque es que en el E2, L3 y el E3, L4
el riesgo de lesión del plejo eh, con transoas es muy bajo, con anterozoas es casi inexistente, entonces ahí no es el problema. El problema es en el E4, L5. Entonces, si yo necesito crear el nivel, el espacio en el E4, L5, hay dos revisiones bien interesantes que encontré. Hay una específicamente que dice que el corredor estrecho no dificulta el OLIF porque yo puedo crear el corredor, hablando de lo que tú dices. Entonces dicen que al final, independientemente de los resultados, la cirugía se logró hacer y no tienen ahí en cuenta muchos resultados clínicos. Hay otra revisión que dice que precisamente esos pacientes en los que se forzó la aparición del corredor oblicuo para hacer el abordaje son los que tienen la mayor posibilidad de complicaciones y fueron los que más hicieron la lesión de las lesiones neurales más que las lesiones vasculares. Eh, Me parece que forzar en 4-5, en el nivel L4, L5, la aparición del corredor del trabajo, nuevamente tiene que ver mucho con la experiencia del cirujano, pero tiene que ser una persona muy juiciosa el cirujano también para saber identificar si eso que está haciendo en el posoperatorio le está generando algún síntoma adicional al paciente que no tenía. Yo sugeriría, y pues lo digo por la experiencia que tenemos nosotros con el lateral transoas, hacer primero, si tengo que crear el espacio porque está muy cerrado, yo lo iría a hacer, yo preferiría hacerlo con sleeve, con lateral transoas, pero como digo, depende mucho de la experiencia de cada uno. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Ya ahorita nos hemos quedado cortos de tiempo. Lo que podemos hacer es que si hay más preguntas, nos las hagan llegar y te las hacemos llegar para contestárselas. Y nuevamente esta ponencia estará disponible en el canal de YouTube de Academia Psico para ti y para todos los demás que la quieran ver. Y nuevamente agradecerte a nombre de Academia Psico tu participación y excelente ponencia. Siempre un placer y un deleite ver tus presentaciones. No, pues tú que tienes la vocería de todo el grupo, ¿verdad? Por favor, transmitirle a todos mis agradecimientos. Siempre es un placer y ofrezco mis disculpas. Yo me emociono hablando y comienzo a hablar y siempre termino extendiéndome, pero pues es con mucho cariño y de verdad eso para mí es más una cuestión de amistad que un compromiso académico. Y nada, estamos a la orden y somos países hermanos y todos somos muy amigos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por su atención y por quedarse hasta estas horas de la noche acá oyendo este cuento. Muchas gracias, Miguel. Muy buenas noches y nos vemos pronto. Igualmente, muchas gracias, Alberto. Hasta luego. Hablamos. Un abrazo. Igual.